que va del 2021 se registró la cifra más baja de muertos en siniestros viales en 13 años. Esto no implica que dejó de preocupar el tema. De hecho, no hay nada que festejar. Seguimos manejando imprudentemente y en rutas en malas condiciones. Los datos del 2020 prácticamente no se tienen en cuenta por las condiciones que impuso la pandemia, pero ahora las cosas cambiaron. Y en este caso, con la liberación nuevamente de la circulación, ¿sí? de los argentinos y las argentinas, lo que tenemos es un cambio de modalidad importante, ¿sí? Esto ha reducido, por ejemplo, la exposición al riesgo, ¿sí? Las argentinas y los argentinos recorremos menos kilómetros por día en vehículos. Eso hace, obviamente, que la exposición al riesgo de tener un siniestro vial caiga significativamente. Eso está traducido a una baja importante. Lo que sí estamos viendo es que de repente hay algunos factores que nos empiezan a preocupar, que tiene que ver con un aumento en las velocidades al encontrarse más espacio y una presencia de alcohol. Por eso es que la agencia, las provincias y los municipios estamos reforzando fuertemente el control sobre los conductores que consumen alcohol. Sí es cierto que el cambio de modalidad fue mucho hacia todo lo que tiene que ver con la movilidad individual. Esto es moto, bicicleta, peatón, pero también el auto con una sola persona arriba, digamos, ¿no? La disminución en la cantidad de víctimas fatales llega al 42% con respecto al 2018, siendo la cantidad de hombres muertos 4 veces mayor a la de las mujeres. Otro dato que destaca el informe de estos primeros 6 meses del año resalta que el 42% de las víctimas son jóvenes de 15 a 34 años. Pablo Rojas, director nacional del Observatorio de Vial, dio detalles además de los números de Río Negro y Neuquén. Tienen particularidades comunes, como casi toda la Patagonia. Tienen principalmente el actor con más peso en la siniestralidad fatal es el vehículo automotor personal, quiero decir, el automóvil. Por ejemplo, para el caso de Río Negro, ¿sí? El 61% de los siniestros se da en rutas nacionales y provinciales, mientras que en lo urbano tenés un 39%. Eso te da la pauta de que tenemos algún problema específico, posiblemente en la forma de manejo, posiblemente en la incidencia de velocidad de alcohol, pero también lo podemos tener tanto en infraestructura como en velocidad de asistencia o calidad de asistencia post-siniestro. A diario vemos controles en las rutas y campañas de concientización. Entonces, ¿qué nos faltan los argentinos y argentinas para que no tengamos más muertes en las rutas y calles? Lo más importante en Argentina ahora para fortalecer tiene que ver con la sanción. De nada sirve el control, ¿sí? sin una sanción efectiva. Entender eso. Y otra cuestión importante tiene que ver con el alcohol. Créeme que estamos en Argentina en una situación muy compleja que se ha agravado con la pandemia, que tiene que ver con... Argentina lidera el consumo de alcohol de toda Latinoamérica, ¿sí? Y ha tenido un desarrollo de consumo extremadamente fuerte en el periodo de pandemia. Lo que tenemos que hacer es disociar definitivamente el alcohol de la conducción. Es básicamente entender, igual que pasó con el tabaco, digamos, ¿no? Que parecía increíble. Entonces, seguramente la disociación implicará mayores controles, ¿sí? Y, por supuesto, mayores sanciones hasta que el alcohol no se suba a ningún tipo de vehículo. Dicho esto, ¿por qué vamos en adelante? La idea es básicamente construir una nueva conciencia respecto de la seguridad vial, pero sobre todo y fuertemente, con la idea de que el problema es persistente, ¿sí? No es como el coronavirus, digamos, que posiblemente apareció y vaya a desaparecer, hay vacunas, digamos. Con la inseguridad vial no tenemos vacunas, ¿sí? Y es un problema que los argentinos tenemos. Por eso es tan importante, y agradezco la oportunidad que tenemos de tratar este tema, ¿sí? Ojalá no se baje de la mesa temática de las familias en Argentina el tema de la inseguridad, la necesidad de modificar nuestra cultura enferma de inseguridad vial. Realmente los datos impactan, ¿no? Sobre todo porque algo que está tan claro, que consumir alcohol es muy contraproducente a la hora de manejar, y se sigue esta conducta tomándola habitualmente. Claro, ¿no? Inapropiada. Bueno, vamos a compartir algunos otros datos de este informe de los primeros 6 meses del año. El tipo de vía en el que ocurren los siniestros, mayormente en las rutas, el 50% y el 23% en las calles. La franja horaria está relacionada quizás con la actividad social, sobre todo, ¿no? Sí.
no laboral, 52% de noche y 47% de día. Y con el consumo de alcohol, exacto, ¿no? Que salimos, tomamos y manejamos inconscientemente. El tipo de siniestro, bueno, la mayoría, el 55% por choques, después intervienen los peatones, un 12%, y los otros fallecidos, 9% con despiste. Hay otros números menores, pero bueno, quisimos resaltar los principales. Bueno, el sexo, esto es importante, ¿no? El 78%, los protagonistas de los siniestros viales, son hombres. Exactamente. 78%. Y el rango, de 15 a 34 años, o sea, mucha juventud. El 42% son jóvenes. Bueno. Es ese rango etario. Y la última placa está vinculada a las provincias ya puntualmente, sí, y a quiénes son los protagonistas de estos siniestros viales que son muchas veces fatales, ¿no? La mayoría autos, el 45% en Río Negro y el 21% en motos. Sí, muy parecidos. Neuquén el 46% y de autos y el 25% de motos, ¿no? Lo importante de esto, a ver, el dato. Es el número más bajo de muertos en 13 años, pero aumentó el consumo de alcohol, ¿sí? Y es importante el tema de la sanción, porque claro, un control, bueno, lo pasaste, te retó un inspector, pero si no hay una sanción... O pagas una multa y se terminó el claro, tema. Claro, una multa mínima tal vez, y me olvido, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo y tener en cuenta como acción, ¿no es cierto? Bueno, todas estas organizaciones también impulsan el alcohol cero. Exactamente. Que todavía no está en todas las provincias. Sí.